Ya está con nosotros aquí en el estudio René Ramírez Benítez, abogado académico, para platicar de un tema que yo siento que llevamos como años tratando de solucionar, que es el tema de los vapeadores. Sí. Y que alguien haga algo, ¿no? Porque la COFEPRIS ya dijo, no, pues yo no, pero la Cámara de Diputados dijo, bueno, pues es que está en su derecho, y la Suprema Corte dice, no, el otro día lo platicamos con más calma. ¿Qué está pasando? Claro, muy buenos días, Viri. Buenos días. Gastón, a la distancia también te saludo. Y bueno, yo creo que ya la Corte por fin se pronunció al respecto del tema de vapeadores en un amparo presentado por una cadena de restaurantes en la Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que pues era inconstitucional, o sea que no está de acuerdo a los cánones de nuestra Constitución, la prohibición de no comercialización y también de consumo en establecimientos de los famosos vapeadores y cigarros electrónicos. Y nos da varios argumentos muy interesantes, que ojo, veo que ayer que se dio la noticia, mucha gente empezó a señalar de que bueno, y otra vez la Corte estando del lado de los intereses empresariales. No, al contrario, la Corte incluso sí se pronuncia diciendo, oye, mira, no se trata de un tema de afectación a la salud del cual yo esté en contra, sino que hay unas cuestiones técnicas que no pueden pasar desapercibidas para que esta prohibición pudiera tener un efecto pleno. La primera, recordemos que existe una facultad reglamentaria, o sea, hay una facultad del Poder Ejecutivo de emitir reglamentos de las leyes. Hay leyes que en este caso es la Ley General del Control de Tabaco, algo que comúnmente conocemos como la Ley Antitabaco, ¿no? El Ejecutivo puede emitir un reglamento de esa ley para, pues, poder proporcionar temas técnicos que no contemple la ley, por supuesto. Y recordemos que ahí hay un principio que se llama congruencia. O sea, el reglamento no puede decir más de lo que la ley no diga. Y si mi ley general antitabaco me dice, oye, sí se permite el consumo de cigarros electrónicos con ciertas medidas, pero el reglamento te dice, se prohíbe toda la comercialización, pues no hay una congruencia entre el reglamento de esa ley y la ley. Y ahí la Corte dice, oye, a ver, la Ley General de Control de Tabaco permite el consumo de este tipo de aparatos, porque el reglamento que emite la presidencia no. Y esa falta de congruencia, pues es lo que señala la Corte. Oye, el reglamento no puede decir otra cosa que la ley sí dice. Entonces no puede haber esa disparidad. Segundo tema, y me parece muy interesante. De hecho, la Corte aquí solicitó informes a COFEPRIS, a la Comisión Nacional de Adicciones, a diversas instituciones que hablan sobre los efectos nocivos del cigarro electrónico y los vapeadores. Y la Corte establece, pues bueno, sí es cierto, hay un efecto negativo hasta este momento de lo que se tiene de evidencia científica a la salud. Sin embargo, recordemos que hay parámetros jurídicos que tienen que pasarse para poder prohibir una sustancia. Y establece la Corte, oye, pero yo no veo que tengas una prohibición absoluta por el tabaco, que es muchísimo más nocivo que un cigarro electrónico. Es que ni en eso se ponen de acuerdo. Y ahí está el punto neurálgico. La Corte establece, no puede haber un parámetro diferenciador del tabaco que es muchísimo más nocivo, que existe más evidencia científica respecto a las consecuencias negativas a la salud y a un aparato que se ha utilizado para intentar disminuir el consumo de tabaco. Es que traen, ¿sabes qué? Ahí sí difiero muchísimo contigo, René, porque traen una discusión incluso a nivel médico, sí, claro. Exactamente, de cuál es más nocivo o si son igual de nocivos. Incluso COFEPRIS dice, yo ni siquiera lo pude determinar porque encontramos cosas que ni estaban reportadas dentro de, o sea, y hemos tenido a varios neumólogos que los ponen en el mismo rango, independientemente de si sí o si no, o de la opinión médica que cualquier experto en esa área pueda tener, esta diferenciación ¿debería hacerse o no? Porque al final, por ejemplo, yo como fumador pasivo, a mí me da igual si es humo de tabaco o humo de vapeador. Siento que estoy en mi derecho de respirar aire limpio, ¿no? Por supuesto. Entonces me da igual si es un vape, si es un tabaco, si es un puro o incluso si es de los que da risa. O sea, no importa cuál, al final es humo. Claro. Sí, que aquí yo creo que tocas un tema muy importante, que también es el derecho de terceros, ¿no? Pero el
punto importante y toma derecho comparado la Corte. A ver, ¿qué han hecho otros países u otros organismos internacionales en la materia? La Unión Europea, por ejemplo, sí lo clasificó como un instrumento para combatir adicciones, por ejemplo. La OMS no. Entonces, ahí la Corte establece, yo no puedo establecer que sea constitucional un régimen de prohibición que no aplique lo mismo para el tabaco normal. Uh-huh. Entonces, ahí la Corte establece, no puede haber este trato diferenciado si existe una sustancia igual o peor de nociva y no se le da un tratamiento así de prohibición absoluta. Entonces, oye, René, me da la impresión de que esta es una discusión técnica. Me llama mucho la atención, digo, ustedes que son los expertos en las leyes, muchas veces se meten en estas discusiones que son teóricas de forma, cuando en realidad, y creo que ese es un punto importante, lo importante es, si hay cosas que te hacen daño, es una decisión personal el que te hagas daño, como puede ser el fumar, pero la ley y los vapeadores, quiero suponer que se crean estas prohibiciones o estas reglas para no afectar, como decía Viridiana, a terceros, ¿no? Porque al final del día, pues si tú fumando no molestaras absolutamente a nadie, pues es bronca tuya envenenarte. Y ahorita estamos enfrascados en una discusión técnica cuando en realidad el problema de los vapeadores, que hay quienes dicen que son muy malos y hay quienes dicen que no, y del cigarro no es por el que lo consume, sino por todos los que lo rodean, ¿no? Sí, y yo creo que tocas un tema súper interesante, Gastón, que es el tema pues del libre desarrollo de la personalidad. Como muy bien señalaste, a ver, recordemos que la Corte ha establecido con el tema de consumo de cannabis que cada persona es responsable de sus decisiones y el Estado no debería prohibirle o limitarle que tome esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero consumir ese vapeador, pues debe ser mi consecuencia de salud jurídica, económica o financiera poder comprar, ¿no? Pero lo que sí establece muy bien la Corte es, a ver, no podemos prohibir por prohibir, ni la Constitución lo permite, ¿no? Establece varios parámetros. Recordemos que es la última ratio de la prohibición. O sea, cuando se va a prohibir algo es porque es la última medida posible. Y la Ley General de Control de Tabaco sí establece medidas, por ejemplo, para no afectar a terceros durante el consumo del tabaco. De hecho, establece zonas que no puede haber, por ejemplo, un contacto directo entre los fumadores y las personas no fumadoras, que debe ser un espacio cerrado en términos, por ejemplo, de que esté totalmente hermético hacia el lugar de las personas que no fuman, que tiene que ser al espacio al aire libre, ¿no? Por ejemplo, antes se permitían los extractores en lugares determinados para el consumo de tabaco, ya no. Te dice que tiene que ser totalmente libre, donde el humo no exista nada que entorpezca su salida hacia el aire. Entonces, estos requerimientos de espacios específicos, pues ya existen para no afectar a terceros. De hecho, recordemos que en espacios públicos no se puede fumar, ¿no? En ninguna institución pública, en ningún espacio en donde exista una convivencia directa entre personas fumadoras y no fumadoras. Entonces, ya las medidas ya están, y es lo que dice la Corte. Oye, si aplicas esas medidas para el tabaco, ¿por qué no así para los vapeadores? No vengo en defensa de esos instrumentos, pero pues sí me parece peligroso el tomar medidas porque, digamos, es que afecta a la salud. O sea, la Corte decidió que los vapeadores se cuecen en la misma olla que los cigarros. Exactamente. O sea, en términos legales, de su uso, vaya. Me parece que lo hiciste perfecto. La conclusión, Viri, sin tanto abogañol, los equipara y nos dice en términos jurídicos también, y no puedes tratarlo diferente uno a otro si son lo mismo. Ok. Ahora, esto quiere decir que si alguien quiere decir es vapor, no es humo, tiene que de todas maneras utilizar las zonas que son para fumadores. Exactamente. Y por ejemplo, ahí ha habido mucha discusión sobre que dice no fumar, pero no dice no vapear, ¿no? Ah, claro. Y la Corte ya establece con este parámetro, pues que si es no fumar, también es no vapear, ¿no? O sea, al final de cuentas, la sustancia está dentro de la misma categoría. Entonces, eso es lo que ya realmente se resuelve en la Corte. Aquí la Corte es específica. A ver si, porque habló la Secretaría de Salud, la COFEPRIS mandaron su informe, bueno, pues, y la Corte es clara, el legislador estableció una ley que sí se permitía. Si quieren que no se permita, modifiquen la ley, no el reglamento de la ley que está por encima de ese reglamento. Ok. Entonces, eso yo creo que va a ser seguramente el siguiente paso. Recordemos que incluso el presidente de la República envió una iniciativa para que en la Constitución se establezca que se prohíben los vapeadores en nuestro país. Imagínense, en el máximo
ordenamiento jurídico en nuestro país la prohibición de consumo de vapeadores y cigarros electrónicos, ¿no? Pero para justamente evitar que esto así suceda. Entonces, que al momento entiendo que la venta como tal no está permitida. O yo veo que los venden así como medio underground. Bueno, hay ciertas zonas que sí se permite. Por ejemplo, si tú vas a zonas de venta libre, por ejemplo, como Quintana Roo, como Chihuahua, ahí vas a ver la venta de estos. Creo que en la Ciudad de México también hay varios espacios donde se vende porque, pues bueno, son personas morales, tiendas que ya tramitaron sus amparos, que ya les resolvieron sus amparos, y con este precedente que tenemos de comercialización y distribución, pues más se refuerza este criterio y seguramente todas las empresas, restaurantes, tiendas de ese tipo de productos seguramente van a regresar a la comercialización al haber tramitado sus amparos. Pues René, te agradecemos muchísimo esta explicación y seguramente vamos a seguir hablando de esto porque no creo que aquí termine el asunto. Nuestro abogado René Ramírez Benítez, abogado académico, ¿cómo te encontramos, René? Redes sociales como René Ramírez Benítez, con B grande y Z al final, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Vámonos a hacer... Gracias, René. Gracias, Gastón. Hacemos pausa, volvemos.